Bueno, para empezar, ¿qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son procesos mentales que se encargan del control y el seguimiento de las habilidades cognitivas, conductuales y emocionales. Las funciones ejecutivas se caracterizan por ser procesos de control voluntario y organizados según una meta encaminadas a la resolución del problema. Los autores Wells y Pennington las describen como la capacidad de mantener un sistema adecuado para lograr objetivos y asimismo para la resolución de problemas. Por otra parte, los autores plantean un modelo jerárquico de las funciones ejecutivas en el cual se destacan aspectos importantes de las funciones ejecutivas en niveles cognitivos complejos. Entonces, esas serían la anticipación, la evaluación, la autoconciencia y la toma de decisiones. Por otro lado, hay un subdominio que hace parte de las funciones ejecutivas, que en este caso sería la capacidad de iniciar un comportamiento, inhibir acciones o estímulos competitivos, seleccionar, planificar, también la capacidad de organizar soluciones y por último la capacidad de cambiar con flexibilidad estrategias cognitivas y conductuales. Podemos ver el funcionamiento de las funciones ejecutivas en una persona con autismo. En este caso sería el protagonista de la serie The Good Doctor, que es Sean Murphy, en el cual podemos ver que él tiene la capacidad de planificar, de organizar soluciones, de seleccionar y de cambiar con flexibilidad estrategias cognitivas para todo encaminado para resolver problemas, que en este caso sería para poder salvarle la vida a sus pacientes. Bueno, ya centrándonos un poco en la investigación que nos tocó como grupo sobre las funciones ejecutivas, al momento de la evaluación clínica de las funciones ejecutivas se ha presentado un problema al aplicar el instrumento del BRIEF en niños de edad preescolar, debido a las limitaciones de las habilidades verbales y las habilidades motoras. Debido a esto, pues la información se obtiene tanto de los padres como de los profesionales que están más cerca de ellos. Entonces, pues la investigación se centra en verificar cuáles son las limitaciones y la utilidad de este instrumento, a pesar de que la información se obtiene de los padres y de los profesionales. Todos, yo les voy a hablar de los métodos y las medidas que se llevaron a cabo en esta investigación, la evaluación de funciones ejecutivas en niños en edades preescolares con trastornos del espectro autista. Esta investigación fue llevada a cabo por el Instituto de Ortofonología IDO, que trabaja con el Sistema Nacional de Salud. En esta investigación nos mencionan que para llegar a un buen diagnóstico se debe iniciar por una muy buena observación. En esta investigación se tuvo en cuenta información demográfica de los niños, información del historial de salud familiar, el nivel de lenguaje, la edad cronológica, entre otras características de los niños. Estos niños fueron diagnosticados con TEA por parte de expertos, neuropsiquiatras, psicólogos, terapeutas, pedagogos, etc., bajo los criterios del DSM-5 y junto con la puntuación del A22. Estos participantes fueron reclutados por IDO desde enero del 2014 hasta enero del 2016. En esta investigación se incluyeron los niños que como diagnóstico tuvieron un resultado de riesgo o espectro autista y fueron excluidos aquellos niños que presentaban lesiones cerebrales o los que tenían una discapacidad sensorial. En esta primera parte de los métodos nos presentan una tabla que contiene información sociodemográfica de los niños y características principales de ellos. Como lo pueden ver ahí en la pantalla, nos menciona la tabla que un 82,8% son masculinos, un 91,3% italianos, 4,3% asiáticos, 4,3% pertenecen a Europa del Este. También nos menciona el porcentaje de NSA, que demuestra
la evaluación socioeconómica de los niños. Nos dicen que un 10,0 pertenecen al bajo, un 75,0 al medio y un 5,0 al elevado. También nos menciona el porcentaje de la edad cronológica en meses. Nos dice que 42,7 presentan el medio y el 24 a 71 son el rango de los meses. También nos menciona el módulo A22. Nos dice que el módulo 1 fue aplicado a 67,4, el módulo 2 a 4,3 y el módulo niño pequeño o TEC 28,3. Nos dicen que 30 de los 46 participantes fueron evaluados con el A22 módulo 1, 2 niños fueron evaluados con el A22 módulo 2 y 14 niños con el módulo para niños pequeños. De estos 46 participantes finales de la investigación, 36 de estos participantes son niños y 10 de estos participantes son niñas. Esto corroborando la evaluación que se realizó en la que decía que, respecto a los niños con TEA, que decía que existe una prevalencia de 3,1 de mayor niños. Por otro lado, en la información de salud y el historial familiar de los niños, nos muestran que 28 de esos 46 niños tienen un hermano con necesidades específicas, que 4 de estos niños tienen un hermano gemelo con TEA, 3 de estos niños tienen un hermano con trastorno del habla y otros 3 de estos niños tienen un hermano con trastorno emocional. Doy inicio a las evaluaciones y las medidas que se tomaron en esta investigación mencionando el A22. A22 es el programa de observación para el diagnóstico de autismo. Este es un programa estandarizado y semiestructurado que al ser con fines diagnósticos debe ser aplicado únicamente por profesionales capacitados. El A22 es considerado el estándar de oro gracias a sus propiedades psicométricas de confiabilidad y validez. El A22 evalúa los áreas de comunicación y de comportamientos restringidos y repetitivos. En la área de comunicación también se evalúa el área de afectación social. Este incluye comunicación y interacción social recíproca. También se evalúa los comportamientos y las conductas repetitivas y restringidas. Esta incluye aspectos como manerismos, como intereses sensoriales inusuales. También incluye el uso idiosincrasio de palabras y o vocalizaciones. El A22, para evaluar las áreas anteriormente mencionadas, incluye 5 módulos. Estos módulos deben ser aplicados según la edad cronológica del niño y su fluidez verbal expresiva. El módulo T, o para niños pequeños, es aplicado a niños de 12 a 30 meses de edad que no tienen una fluidez verbal, no presentan oraciones. Este nivel va desde la ausencia total del habla hasta balbuceos. Este mismo nivel de lenguaje se requiere para los niños de 31 meses a más y se les aplica el módulo 1. El módulo 2 no requiere un rango de edad cronológica y va desde las oraciones que no son sostenidas continuamente en un discurso, o sea, no tienen aún una fluidez verbal. El módulo 3 es para niños y adolescentes con una fluidez verbal. El módulo 4 es para adolescentes ya mayores y adultos que tienen una fluidez verbal. A22 tiene 3 tipos de resultados diagnósticos. El primero es autismo, el segundo espectro autista y el tercero no espectro. El A22 permite conocer, en el módulo pequeño, permite conocer que si los niños se encuentran en un riesgo de autismo, y del módulo 1 al módulo 4 permite ver el nivel de autismo y qué clase de autismo tiene el niño. Otra de las escalas utilizadas en esta investigación es Leider-R, que es la escala internacional de rendimiento Leider revisado. Esta está diseñada para evaluar las funciones intelectuales de niños y adolescentes de entre 2 y 20 años de edad. Esta escala cuenta con confiabilidad y validez. Esta escala evalúa la inteligencia no verbal, evalúa el nivel cognitivo, las habilidades cognitivas, realiza un análisis de las debilidades y fortalezas de los niños. También es precisa a la hora
de marcar una discapacidad intelectual y a la hora de diagnosticar qué tipo o qué nivel de coeficiente intelectual tienen los niños según su rango de edad. La tercera y última evaluación realizada en esta investigación es BRIEF, que es el cuestionario de evaluación de las conductas de las funciones ejecutivas, versión preescolar. Este es un cuestionario que se aplica a niños de 2 a 5 años. Debe ser contestado por sus padres y por la ayuda de un terapeuta. Este cuestionario nos muestra qué áreas de las conductas se encuentran problemáticas y que intervienen las conductas y las funciones ejecutivas. Este cuestionario, como pueden ver en el cuadro, consta de 63 ítems que son conductas de nuestro diario vivir de los niños, donde, por ejemplo, algunas son si el niño tiene una atención prolongada, si al niño se le piden 3 tareas, solamente realiza la primera o la última, si el niño tiene una flexibilidad al cambio, o si por el contrario tiene frustración ante los cambios en la escuela, si el niño tiene conductas extrañas, si el niño no puede planificar sus tareas con orden, o tiene muy buenas ideas pero no puede escribirlas o no puede llevarlas a cabo porque se le olvidan, se distrae fácilmente o no tiene la capacidad de organización hasta realizar una tarea. Esos 63 ítems tienen 3 tipos de respuesta, que son nunca, a veces o ocasionalmente y siempre o frecuentemente. En algunos cuestionarios no aparece la opción de a veces sino ocasionalmente, y no siempre sino frecuentemente. Por ejemplo, el cuestionario que encontré tiene nunca, ocasionalmente y frecuentemente. Las respuestas del padre nos darán a entender qué conductas y funciones ejecutivas se encuentran problemáticas en el niño. BRIEF evalúa 5 escalas: la escala de inhibición, la escala de cambio-flexibilidad, la escala de memoria del trabajo, la escala de control emocional y la escala de planificación o organización, que evalúa las 5 escalas y los índices de BRIEF. Las 5 escalas son inhibición. En esta evalúa el control de la conducta, regular su conducta según el contexto y el momento adecuado. Cambio o flexibilidad, esta evalúa la presencia de problemas del niño para enfrentarse a cambios del contexto, cambios de una problemática que se le presente. También esta evalúa esa capacidad del niño para transicionar y evolucionar en alguna actividad. La de control emocional evalúa la presencia de problemas para esas respuestas emocionales ante las situaciones o conflictos que se le presenten. La de memoria de trabajo evalúa problemáticas en mantener la información en la mente, en conservar la atención en una actividad. Y la de organización y planificación evalúa la problemática del niño para anticiparse a consecuencias de las acciones que pueda realizar, también para realizar pasos para una tarea, realizar esa organización psicológica para realizar una tarea con éxito. Estas a su vez se dividen en 3 índices, que son el índice de autocontrol inhibitorio, el índice de flexibilidad y el índice de metacognición emergente. En cuanto al procedimiento, recordemos que esta investigación y las anteriores han sido realizadas por el Instituto de Ortofonología, IDO en sus siglas. Ellos están conformados por un grupo de neuropsiquiatras, terapeutas, psicólogos y logopedas, que son los que se encargan de realizar todo el trabajo diagnóstico de los niños con TEA, basándose en los criterios de ADOS y del DSM-5. Todos estos niños y sus familias fueron reclutados durante el 2014 y el 2016. Ellos cumplen con todas las normatividades éticas y legales, y pues todos los consentimientos fueron firmados teniendo en cuenta la declaración de Helsinki. Los padres acompañaban también a sus niños a las terapias. Durante al menos 3 meses de iniciada la terapia, padres y terapeutas llenaron como la escala de calificación de las funciones ejecutivas de los niños, y para esta investigación recordemos que solamente se incluyeron niños que tuvieran
TEA y se excluyeron niños con lesiones cerebrales, trastornos sensoriales y demás. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS en sus siglas en la versión 19. Utilizó el análisis multivariado de varianza MANOVA en sus siglas para evaluar las diferencias entre los encuestados de las subescalas de Brief. Los tamaños del efecto se informaron como eta parcial al cuadrado de 0,02 como efecto pequeño, es eta parcial al cuadrado de 0,13 como efecto medio y eta parcial al cuadrado de 0,23 como efecto grande. Se realizó un análisis de correlación para analizar la relación que hay entre la función ejecutiva, los síntomas de TEA, el afecto social, las conductas restringidas y repetitivas, el desarrollo cognitivo, la edad cronológica y la duración de la terapia. El objetivo general de la investigación es verificar la concordancia del cumplimiento del BRIEF en la evaluación de las funciones ejecutivas en niños de edad preescolar con trastorno del espectro autista y la posible correlación entre el grado de deterioro de las funciones ejecutivas y otros parámetros de desarrollo o enfermedad. Entonces, para hacer eso, lo que van a hacer es lo siguiente. Primero, verificar si los puntajes proporcionados por padres y profesionales al BRIEF están relacionados con los puntajes ADOS y el Leiter-R. Segundo, verificar si los puntajes proporcionados por los padres y los profesionales al BRIEF están relacionados con la edad de los niños y también la duración de la terapia. Tercero, verificar si los niños con trastorno del espectro autista presentaron niveles clínicamente patológicos en los diferentes dominios de las funciones ejecutivas y en particular si hubo dominios específicos más comprometidos que otros en las evaluaciones en cuanto a los procedimientos de padres y profesionales. Cuarto, verificar si las evaluaciones de padres y profesionales fueron mutuamente consistentes. Bueno, en la tabla número 2 tenemos las diferencias medias del DA y grupos en coeficiente intelectual, las puntuaciones totales del A22, el comportamiento social afectivo y el comportamiento repetitivo restringido. Para esto, los niños de la muestra se dividieron según el punto de rango del A22, pues en niños. Tenemos inicialmente el TEA, el trastorno del espectro autista, con un total de 46 niños. Luego de esto tenemos el AUT, que son los niños autistas, con un total de 26 niños, que un rango de A2 de 12 a 26. Luego tenemos los niños SPD, que son los niños del espectro autista, que fueron un total de 7 niños y con un rango de A22 de 7 a 14. Después de esto tenemos los niños de riesgo autista, que fueron un total de 13 niños con A22 de 6 a 25. Con esto se calculó el promedio de las puntuaciones del coeficiente intelectual, el A22, el comportamiento social afectivo y el comportamiento repetitivo restringido. El análisis descriptivo lo que mostró fue que los niños con AUT tienen una puntuación de coeficiente intelectual significativamente más baja que los niños de los otros subgrupos. Y también encontramos que los niños de AUT y de riesgo tienen una puntuación A22 más alta, que es por lo tanto más grave que los niños de LSPD. Esto tanto en la puntuación total como en la comportamiento social afectivo y en la comportamiento repetitivo restringido. Bueno, en la tabla 3 tenemos las correlaciones entre las puntuaciones del BRIEF completado por los padres y las puntuaciones totales del A22, teniendo en cuenta el comportamiento social afectivo, el comportamiento repetitivo restringido, el coeficiente intelectual, la edad cronológica y los meses de terapia.
Según el análisis de la tabla 3, tenemos que el análisis de las correlaciones del brief, de los puntajes del BRISPEP y completado por los padres y los puntajes totales de lados 2, se tiene que solo el dominio de metacognición emergente y de la subescala, la memoria de trabajo, se encuentra correlacionada positivamente con la puntuación total de lados 2 y con las puntuaciones de los comportamientos repetitivos y comportamientos socioafectivos. Por otro lado, tenemos que la relación con el desarrollo cognitivo, el coeficiente intelectual se correlaciona positivamente solo con el dominio de metacognición emergente. También que al aumentar la edad cronológica de los niños, los padres evalúan cómo está comprometida las funciones ejecutivas globales, como el dominio de autocontrol inhibitorio y sus escalas de inhibición y control emocional, el dominio de flexibilidad y sus escalas de desplazamiento. Por último, que al aumentar el periodo de terapia de los niños, los padres identifican cómo están comprometidos los dominios de el I, SCI, el FI y la regulación emocional. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo mi compañera acerca del BRIEF, de que su puntuación varía entre 1 y 3, donde 1 es nunca, 3 es con frecuencia, y de que entre mayor puntuación tengan en el BRIEF, pues mayor afectadas están las funciones ejecutivas del niño. Entonces, lo primero que les voy a explicar es las relaciones entre el BRIEF respondido por profesionales, el A22, la edad cronológica del niño, los meses de terapia y la ley Terero. Entonces, la primera correlación que nos indica la tabla y el artículo es entre A22 y BRIEF. Serían sobre el afecto social y las conductas repetitivas. Bueno, entonces en las columnas de la 1 a la 4 están distribuidas. Primero tenemos las funciones ejecutivas, luego tenemos A22, luego tenemos afecto social y luego tenemos las conductas repetitivas. Bueno, entonces de las funciones ejecutivas solamente van a estar aquí en esta correlación metacognición y planificación organización. Hay una correlación positiva entre estas y A22, las conductas repetitivas y el afecto social, ya que entre mayor puntaje haya en el A2, mayor puntaje hay en estas funciones ejecutivas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues entre mayor sea el nivel de autismo del niño, entre más grave sea, pues más afectadas están estas funciones ejecutivas y más presentes está lo del afecto social y las funciones y las conductas repetitivas. Otra de las relaciones que nos presenta el artículo es la correlación entre el CI, que sería la ley TR, y la BRIEF. Esa es una correlación negativa, ya que si una aumenta, la otra disminuye, y nos indica que entre más comprometidas estén algunas de las áreas de las funciones ejecutivas o de las subescalas, pues menor es el coeficiente intelectual de los niños. Esto lo podemos ver en la quinta columna y están entre esas subescalas que están allí incluidas. Está el índice global, está el índice de control inhibitorio, está el índice de flexibilidad, control emocional y otro. La tercera relación que nos muestran es la edad cronológica de los niños y la BRIEF, donde nos indican que entre mayor edad tengan los niños, pues mayor afectadas están algunas funciones ejecutivas de ellos. La cuarta relación es la de los meses de terapia con el BRIEF, donde efectivamente no hay una correlación, no existe, porque, no hay como una influencia de los meses de terapia de los niños en su puntaje en el BRIEF. Otro dato que dan en el artículo es que la BRIEF no tiene esa especificidad para determinar si es un niño con bajo coeficiente intelectual o con alto. No tiene como esa capacidad o esa función de identificar si el niño tiene bajo
o alto coeficiente intelectual. Ya en la tabla 5 lo que tenemos es una relación entre los puntajes que dieron los profesionales y los puntajes que dieron los padres en la BRIEF para los niños. Lo que vemos es una diferencia muy notable y bastante alta entre estas puntuaciones, ya que los padres ven en los niños como más presentes esas funciones ejecutivas, y tal vez es por la variante emocional que ellos tienen allí hacia sus hijos. Mientras que los profesionales fueron más objetivos y si ven esas funciones ejecutivas como algo más patológico y de que están más afectados en los niños. Esto lo podemos ver en las primeras 2 filas, y ahí están indicadas como en cada función ejecutiva qué puntaje le dieron los padres, qué puntaje le dieron los profesionales, y se logra ver pues que es muchísimo más alta las puntuaciones de los profesionales, y ya sabemos que entre más alta la puntuación pues más afectadas se encuentran. En las 2 filas de abajo tenemos los porcentajes de los niños que se encuentran más arriba del corte para los padres y para los profesionales, y vemos que pues para los profesionales los porcentajes son mucho más altos, ya que para ellos muchos más niños están por encima del corte que ellos establecieron, mientras que para los padres pues los números son un poco más bajos, pues ya sabemos por esa variante emocional que ellos tienen hacia dar una puntuación objetiva a los niños. Correlación entre padres y profesionales según la BRIEF. Bueno, aquí se menciona que el análisis de estas correlaciones muestran que en las áreas en las que los padres y los profesionales como que están de acuerdo son la inhibición, el control emocional y el índice de autocontrol inhibitorio. Y pues en las demás áreas no se encontraron correlaciones entre los padres y los profesionales. Y pues ahí en la tabla se muestra la correlación que hay según la capa de Cohen y la Pearson entre estas 2 evaluaciones. Los resultados de este trabajo muestran tanto en los protocolos de los padres y los profesionales la falta de correlación entre las evaluaciones de las funciones ejecutivas y la puntuación del ADOS. Por lo tanto, es coherente con otros datos de otras investigaciones en el cual muestran que la gravedad, la severidad del autismo no está relacionado con el déficit del funcionamiento de las funciones ejecutivas, ni tampoco una persona que tiene un autismo leve es la razón por la cual sí tiene un buen funcionamiento de sus funciones ejecutivas. Aún así, con todo esto, se encontró que en el dominio del BRIEF la que más se correlaciona con la puntuación del ADOS es la MI, la cual es el índice de metacognición emergente, lo cual es un indicativo de una mayor rigidez cognitiva y una poca flexibilidad cognitiva, por lo tanto da a tendencias repetitivas y una baja planificación y también una baja manipulación de la información. También se encontró que la correlación del coeficiente intelectual y el deterioro ejecutivo fueron altamente significativos en la evaluación hecha por los profesionales, lo cual demostró la igualdad en estos 2 parámetros, ambos cognitivos. Por otra parte, el análisis muestra que las puntuaciones bajas en el coeficiente intelectual no verbal de los niños corresponde con funciones ejecutivas comprometidas, tanto en la puntuación global, en el índice de autocontrol inhibitorio y el índice de flexibilidad, como en la inhibición, desplazamiento y control emocional. Por otra parte, al contrario, los dominios del BRIEF son más sensibles con respecto al coeficiente intelectual, y el índice de autocontrol inhibitorio y el índice de flexibilidad denotan una menor capacidad en el control emocional y la inhibición y el control. Otros resultados confirman la relación del funcionamiento
ejecutivo y las habilidades metacognitivas en el autismo, pero no fue a través del uso del TIER. En las evaluaciones que fueron hechas a los profesionales, el EMI, que es el índice metacognitivo emergente, que expresa las habilidades con la memoria de trabajo, la capacidad de iniciar y de planificar para resolver un problema, se correlaciona positivamente con los comportamientos repetitivos y restringidos y los comportamientos social afectivos. Entonces, pues esto representa una confirmación en el deterioro de las habilidades metacognitivas en las personas con autismo. Por lo tanto, podemos ver la presencia de las personas con autismo, lo que conocemos como manierismos, estereotipias y esa búsqueda. En la mayoría de los casos existe una baja correlación entre las puntuaciones obtenidas de los padres y de los terapeutas de los niños, en lo cual se evidenció que los padres suelen tener más problemas para identificar las áreas deficientes de los niños. Por otra parte, también se evidenció que esta deficiencia en identificar las áreas deficientes de los niños va mejorando a lo largo que los niños pues aumentan su edad y también el tiempo en terapia. En cuanto a la conclusión, se sacaron 4 puntos principales. El primero es que tanto padres como profesionales tienen una representación diferente del niño. Los profesionales pueden ser un poquito más objetivos y precisos a la hora de identificar cómo se están desarrollando las funciones ejecutivas en el niño, y los padres pueden tener como mayor facilidad a la hora de identificarlas, pues porque ellos tienen vínculos más estrechos con el niño. El segundo punto es que el deterioro de las funciones ejecutivas no está correlacionado directamente con la severidad de la sintomatología autista. El tercer punto es que el objetivo de esta investigación fue adecuado. Esto se debe a que, digamos, algunas investigaciones hacen comparaciones entre niños neurotípicos y niños con TEA o con cualquier otro síndrome o deficiencia, cualquier otro diagnóstico que implique directamente su desarrollo, lo que obviamente pues va a dar un resultado de que los niños con TEA o con cualquier otro diagnóstico obviamente tienen pues mayores deficiencias en su desarrollo en cuanto a las funciones ejecutivas, lo que pues obviamente los pone en gran desventaja. Y pues esta investigación fue muy acertada, ya que la comparación la hizo entre niños que tuvieran el mismo diagnóstico. En este caso todos tenían un diagnóstico de TEA. El cuarto y último punto es que para hacer un diagnóstico no debemos quedarnos solo como con la información suministrada por los padres mediante la realización de la escala Bries, ya que esta se limita solamente a mostrar algunas conductas de los niños y no muestra otras que son muy importantes. Por esto, para realizar como que el diagnóstico es muy importante hacer el cuestionario de Bries, pero más sin embargo respaldarlo con el diagnóstico de un profesional